Buenas tardes, noches, compañeros. Bienvenidos por estar aquí en el corazón de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Veo muchos compañeros, colegas, economistas y compañeros universitarios. Hace rato vi por ahí al maestro Guillermo Vargas Uribe, sí está por aquí. Compañero, bienvenido. Él es maestro de muchas generaciones de economistas y pues no nos va a dejar mentir o nos va a tener que corregir en algunas cosas, ¿verdad?, que podamos decir aquí en contra de la teoría económica. Yo quisiera comenzar por el final de Carolina, y que cita el texto, o menciona el texto más bien de Federico Engels, que menciona a Andrés Manuel en su texto de Acción y Economía Moral, porque yo creo que de ahí vamos a partir para empezar a plantear el fundamento, y de eso voy a hablar en estos 10 minutos que tengo, sobre el fundamento de la economía moral. ¿Qué es la economía moral? Porque cuando Andrés Manuel nos lo planteó de que quería una república amorosa y que una sociedad feliz y moral y ética, pues muchos intelectuales de la derecha se burlaron, ¿no? Inclusive académicos muy serios, pues se burlaron porque dijeron no se puede llevar la economía con la política y con la moral. Si la moral ya entra en el campo de la religión, ya entra en otro campo, entonces no puede combinarse eso. Y sin embargo, si nosotros revisamos a los exponentes de la economía política, a los filósofos y científicos de los últimos 2000 años, esta es la esencia en las ciencias sociales. Es una combinación precisamente de todos estos factores, lo político, lo económico y lo ético. Y lo voy a explicar de manera muy simple, ¿no? El fundamento último del capitalismo, que es el sistema económico que vivimos a nivel mundial, se basa en la preeminencia del individuo sobre la sociedad, el individualismo, en la preeminencia del bienestar personal sobre el colectivo. Y todo esto pues nos lleva en automático a lo que es el consumismo, el egoísmo, la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una visión simplificadora de lo que es la economía en el capitalismo. Uno de los máximos exponentes de la economía política, John Stuart Mill, lo explicaba bien sencillo. Decía, el ser humano se guía siempre como por dos maestros, ¿no? Un maestro que puede ser su mano izquierda, ¿sí?, que es el dolor, y un maestro que está en su mano derecha, que le indica como el placer. Decía, y el fundamento último del ser humano es huir del dolor y abrazar el placer. Decía, este es el fundamento del ser humano. Es decir, una especie de reduccionismo que nos llevaba como a una sociedad darwiniana, en donde, bueno, si lo importante es la satisfacción personal, conseguir el máximo placer, evitar el dolor, pues lo que la sociedad nos vende es que consumismo, egoísmo, el individuo, el individualismo, y con eso pues todas las atrocidades que se puedan cometer, y la corrupción, la explotación, el colonialismo, etcétera, etcétera. Entonces este es el fundamento del capitalismo. Si ven ustedes en esta simplificación de la economía, aquí no hay moral, no hay moral, es decir, nos están reduciendo a una sociedad como mamífera, en donde todos tenemos que competir por las cosas, ¿no? Por los productos, por la naturaleza, por etcétera, etcétera. Es decir, todos vamos a competir y va a sobrevivir el más fuerte. Y este es el fundamento último del capitalismo, es decir, de una economía no moral, o de una economía que hace a un lado la ética. Y eso, pues, no es el ser humano. El ser humano es algo mucho más complejo que trasciende lo biológico, ¿sí?, que trasciende lo físico y lo biológico. Entonces aquí, precisamente ese es el fundamento que dice Andrés Manuel. Si nuestra sociedad está descompuesta, si hay explotación, si hay racismo, si hay exclusión, si hay esto, es porque hemos perdido los valores. Hemos perdido los valores y toda nuestra sociedad se está desintegrando. Se desintegra la familia, se desintegran las comunidades, se desintegran las agrupaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque predomina lo otro.
Ahorita con 3, 4 gráficas que yo tengo de una investigación que hice hace un año, voy a demostrar esta irracionalidad y esta inmoralidad que acarrea el capitalismo. Y para culminar, pero me gustaría culminar con eso, ¿no? Para que ustedes se imaginen el mundo que vivimos actual de consumismo, egoísmo, individualismo, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo como los economistas neoliberales, inclusive los filósofos postmodernos, nos reducen a nuestro estado biológico o animal, en una especie de reduccionismo. Y se lo voy a platicar con una anécdota. Hace como unos 5 años, tengo una sobrina que ya iba como en su tercer año de primaria, y llegó bien contenta y le dijo a mi hermano: oye, mamá, ¿qué crees? Y ya nos explicaron en la escuela el ciclo del ser humano. Dice, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y a ti ya nada más te falta morir. Y lamentablemente, si nosotros nos fuéramos al extremo, esa es la visión del capitalismo. Y es decir, nos reducen a nuestro estado biológico animal y no a la parte ética. Bueno, pues hoy sabemos que desde los profetas más antiguos, Cristo, Buda, etcétera, y los filósofos más modernos, y toda la contribución de la ciencia y la filosofía, sabemos que el hombre, el ser humano, es mucho más que eso. Y el ser humano tiene una característica especial, que es cuidar de los suyos, cuidando inclusive la propia naturaleza. Si ese trasciende a su propia muerte, si trasciende a su propia especie. Y eso es lo que el fundamento del ser humano, y es el fundamento de la economía moral. Por eso es que Andrés Manuel hace mucho énfasis que la felicidad se puede lograr haciendo el bien a los demás. Entonces, compañeros, pues lo que él empieza es haciendo un diagnóstico de cómo el capitalismo, que no es algo abstracto, ¿verdad? El capitalismo tiene fases. Y aquí él pues hace un ejercicio como el que hizo Lenin, ¿no? Antes de iniciar la transformación en Rusia. Caracteriza la fase actual de la economía capitalista en México. Sí, hace una caracterización para saber precisamente por dónde vamos a entrar a esa transformación. Está haciendo esa caracterización de la economía actual, pues nos presenta los números, los datos duros, ¿no? Los datos crudos de cómo llegamos a esta catástrofe en la que estamos. Sí, lo voy a explicar a grandes rasgos. No es tan difícil la economía. Cuando nosotros íbamos en la Facultad de Economía, de repente nos hacían hacer modelos econométricos muy complejos y presentar un montón de teorías, de tal forma que al final los estudiantes no terminamos hablando de todo y de nada y nos hacíamos bolas. Pero ya después, con el tiempo, entendemos que no es tan complejo. Dice Noam Chomsky, una teoría para que sea científica, y lo dice el máximo exponente de la lingüística actual, para que sea científica una teoría, tiene que explicárselo en 5 minutos a un niño o a un adolescente de 12 años, que ya domina el lenguaje materno. Si no te entiende ese adolescente de 12 años, quiere decir que tu teoría todavía no pasa el tiempo para que sea una teoría científica convincente. Y así es la economía. Miren, ¿por qué hay estancamiento, pobreza, migración, informalidad, etcétera, etcétera? Porque hay una clase social en México que se apropió del excedente y generó un proceso de desigualdad. Es decir, los pobres, las clases subalternas, recibieron muy pocos recursos, y al haber muy poco efectivo en sus manos, generaron poca demanda. Al generar poca demanda, los empresarios no invirtieron, y al no invertir, se genera el desempleo. Y esto se convierte en un círculo vicioso de subdesarrollo. Si esto explica por qué México en los años 70 estaba casi al mismo nivel que China y que los países del sudeste asiático. Y hoy esos países están desarrollados y México sigue subdesarrollado. ¿Por qué? Porque no salimos de ese círculo vicioso. Y esto es lo que pretendo demostrar con estas 3 gráficas. Aquí el compañero nos va a apoyar a pasarlas. Tiene diapositivas. Pasa toda esa, por favor, porque ya me quedan como 3 minutos. Todo esto. Todo eso pasa, ¿no? Ahí. Ahí está, compañeros. La línea de arriba
indica el excedente de producción. Y la asignación es la asignación porcentual. Todo esto es el Producto Nacional Bruto. Lo de arriba es lo que se apropian los dueños de los medios de producción, ¿sí? La clase capitalista, los empresarios. Y lo de abajo es lo que se apropian los asalariados, ¿sí? Los trabajadores, los empleados, etc. Si ustedes se fijan, desde el año 76 comenzó a declinar el ingreso de los trabajadores y a subir el ingreso de los capitalistas. Sí, estos datos son duros, del INEGI, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de donde lo quieran revisar, y hacen las transformaciones pertinentes, ahí está. Pasamos a la otra gráfica. ¿Cómo fue posible que hicieron esto? Esto lo hicieron a partir de reducir el salario de la clase trabajadora. Es decir, desde el año 76, que alcanzó su máximo nivel el salario, hemos perdido alrededor del 75% de su poder adquisitivo. Dice Andrés Manuel en el libro, se basa en los datos del Centro de Análisis Disciplinario de la UNAM, y dice datos así tan duros que podemos nosotros percibir. Si en el año 76 nosotros podíamos, con el salario mínimo, podemos comprar 12 kilos de frijol bayo, con este mismo salario, hoy solamente compramos 3. Si en el año 76 nosotros podríamos comprar 56 kilos de tortilla, con este mismo salario, hoy compramos 6. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores para remediar esta situación de su salario bajo? Pues trabajar doble, trabajar triple. ¿Sí? Y ustedes pueden ver las anécdotas diario, ¿no? Esto no es algo que se oculte en la economía. Hace unos años un compañero, también de nosotros de escuela, trabaja como en la Bimbo como repartidor. Y dice que el día domingo él lo siente como 3 segundos de su vida, porque él trabaja de 6 de la mañana a 11, 12 de la noche, repartiendo en la Bimbo. Y solamente descansa los domingos. Entonces los domingos es oro molido para él, pero se le van de las manos. Esta es la explotación capitalista a la que estamos sometidos. Pasa a la otra gráfica, por favor. Y muchos nos vendieron que esta reducción de los salarios, es decir, mantener el salario mínimo en su mínimo y dejar que flote el precio de los productos en sí de inflación, muchas veces nos dijeron que era para competir, para ganarle a China, porque China tenía salarios muy bajos. Pues ahorita, si podemos revisar, esta es una gráfica que saqué tal cual del libro Hacia una economía moral. Ustedes se fijan, los salarios en China están más altos que en México hasta el 2018, y pues aquí no llegaban en la economía seguíamos igual, en el estancamiento. Es decir, no fue una ventaja competitiva el bajar los salarios. Puedes pasar la otra. Entonces eso explica estos 3 periodos de la economía que nos plantea, bueno, yo le denomino el patrón de acumulación primario exportador, que fue el periodo de Porfirio Díaz y hasta antes del general Lázaro Cárdenas. El patrón de acumulación y sustitución de importaciones, que fue la fase de desarrollo o más próspera de la economía mexicana, y el patrón de acumulación y sustitución de exportaciones, que Andrés Manuel le denomina el neoporfirismo. Pero esto explica el estancamiento de la última fase, que crecimos a solo 2.2% del 82 al 2017. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se reducen los salarios, hay menos efectivo en la economía, y al haber menos efectivo hay menos demanda. Al haber menos demanda no hay inversión. Al no haber inversión hay desempleo. Pasas a la última gráfica, por favor. Y este es el desempleo. Dice en mi gráfica, las líneas rojas es el déficit de empleo que tenemos. Y las líneas moradas, sí, es el crecimiento de desempleo, perdón. Las barras verdes es el incremento del empleo, y el déficit es lo de abajo. Si fijan, en todos los sexenios cada vez aumentaba más el desempleo. Solamente en el último periodo de Peña Nieto bajó el desempleo, pero es porque a toda la informalidad la metieron al seguro popular y la empezaron a regular para que pagaran impuestos. Pero eso no quiere decir que mejoraron el empleo. Lo que quiere decir es que simplemente los inscribieron, ¿no?, al seguro, que es de donde tomamos las gráficas de desempleo. Entonces, compañeros, por eso es que el 57% de la población se fue a la economía informal, y eso afecta en todos los niveles a la economía. Los productores, los inversionistas no venden.
Los trabajadores compiten por el empleo y los salarios se quedan por los suelos. No generamos en el fisco la recaudación necesaria para sanear las finanzas. Todo esto se reduce ¿en qué? Pues el estancamiento. Es por eso que los jóvenes se van ¿a qué? A la delincuencia organizada, y casi aproximadamente 500,000 pasan a los Estados Unidos. Es decir, si nosotros hacemos las cuentas de esos 500,000 al día, a la hora, al minuto, ¿cuántos son? Es un aproximado de 1 minuto. Cada minuto un mexicano brinca la frontera. Sí, este es lo que nos dejaron. Entonces esto, por supuesto, requiere de un esfuerzo muy grande para poderlo transformar. Y está planteado aquí de cómo exactamente se está haciendo esa transformación. Sí, es decir, ¿cómo vamos a salir de este ciclo, de este círculo vicioso? Pues haciendo precisamente lo contrario. Keynes lo planteó exactamente, ¿no? En aquellos tiempos dijo, había una especie de, que era como una parábola, algo así extraño, que decían, a ver, tu gobierno de New York, haz hoyos para que los desempleados se ocupen. La mitad de los desempleados hacen hoyos y la otra mitad los tapan. Así aceitas la economía, genera la demanda efectiva, genera las inversiones y crece la economía. Funcionó un tiempo, pero después nos generó mucha inflación. Es por eso que ahora la importancia de que el programa de Andrés Manuel se aterrice, porque ya no es hacer hoyos para que otros los tapen, sino generar inversiones productivas para que no generen inflación en el futuro. Sí, ese es el talón de Aquiles a mi punto de vista de Andrés Manuel, que nosotros tenemos que hacer que se cumplan los propósitos de la cuarta transformación, sobre todo en función de que los programas continúen, de que se continúe la refinería de Dos Bocas, el transísmico de Tehuantepec, el corredor, el Tren Maya, todos los proyectos estratégicos son los que van a detonar el desarrollo aunado a los programas sociales. Pero eso, compañeros, es acabar con la violencia a partir de atacar el mal primordial, que es, no lo dice Andrés Manuel. Andrés Manuel solamente cita a Federico Engels, pero nuestro punto de vista es una especie de socialista o socialismo moderno. Pero quien sí no se tocó el corazón para decirlo fue Trump. Ya dijo Trump, este gobernante tiene tendencias socialistas. Bueno, pues para los socialistas eso nos cae muy bien. Gracias. Muchas gracias, compañero Domingo. Paso nuevamente el micrófono al compañero Sergio Pimentel. Adelante, Yelio. No me tocaba a mí. Solamente para agradecerles a los compañeros su participación. Yo estoy muy orgulloso de cada uno de ellos, también de cada uno de ustedes que está ahí enfrente, y lo digo sin demagogia, porque juntos hicimos y estamos haciendo este país y estamos tratando de hacer la historia, como decía nuestro eslogan de lucha hace apenas unos meses. Yo quisiera despedirme de ustedes compartiéndoles lo que yo creo que yo hubiera escrito si me hubiera tocado escribir la tapa de este libro. Nos llevó un siglo fabricar 54 millones de pobres en México. A esa cifra maldita se incorporaron 2.900.000 personas en los últimos 10 años. ¿A dónde íbamos sino a un precipicio? La política social de los anteriores gobiernos era ofrecer oportunidades a la gente, como explicaba Domingo, como si vivir fuera un concurso o una competencia. Por el contrario, este gobierno, la cuarta transformación, este proyecto de país, garantiza a quienes más necesitan lo que por derecho les corresponde en la repartición de la riqueza del país, y se los da directo, sin que lo toquen los gobernadores o los diputados
o los presidentes municipales, o los partidos, o las organizaciones. En apenas un año, 8 millones de adultos mayores, 790,000 personas con discapacidad, 197,000 niños de madres trabajadoras, miles de jóvenes sin empleo y 223,000 niñas y niños en estancias infantiles han recibido el beneficio que les corresponde por el simple hecho de existir, trabajar y construir en un pedazo del mundo como este. Este pedazo del mundo que está lleno de fruta, de tierra fértil, de petróleo, de minerales y de tradición. Este pedazo del mundo siempre saqueado y ridiculizado. Como un ejército de hormigas, los servidores de la nación, la Secretaría del Bienestar, que se manifiestan y que son la materialización de lo que se plantea en este libro, cubren cada rincón del país para encontrar a la gente. Y muchos, me consta, ofreciendo por encima de cualquier cosa su corazón. El dinero del país se está usando para construir universidades, viveros y refinerías. Es decir, los recursos se están reorientando para beneficiar al pueblo, como sucede en una revolución. Muchas gracias a todos y buenas noches. Pues agradecemos la presencia de todos ustedes, compañeros. Esperamos que este tipo de evento lo podamos realizar en otros puntos del estado. Les agradecemos mucho a los participantes. Gracias y que tengan muy buenas noches. Igualmente,